El tema de hoy es procesos metabólicos. Hoy vamos a revisar y a entender qué es el metabolismo celular, una de las bases de la vida, que es además una herramienta decisiva para la administración de la justicia. Por ello, el tema procesos metabólicos es conocido también como el reloj bioquímico en la escena del crimen. Para ustedes, futuros criminalistas, la célula no es un concepto teórico, es la unidad fundamental de evidencia. Y hoy vamos a entender cómo la obtención y el uso de la energía por parte de la célula, que es lo que llamamos metabolismo, generará las firmas químicas que nos permiten reconstruir eventos, detectar tóxicos y crucialmente determinar la data de la muerte. ¿Cómo se ve el impacto del metabolismo celular en la criminalística moderna? ¿Por qué es tan crítico el estudio del metabolismo celular a nivel forense? A nivel internacional, en centros de alta complejidad como los de Europa y Estados Unidos, la criminalística se ha movido de las observaciones macroscópicas a la tanatoquímica. ¿Qué es la tanatoquímica? Es el estudio químico de los cambios post-mortem. Esto nos permite establecer el intervalo post-mortem con una precisión que los métodos tradicionales como la temperatura no alcanzan. Hablamos en este caso de analizar la degradación del ATP y la acumulación de ácido láctico para poner una hora exacta en el evento. En el contexto latinoamericano y en el Ecuador, el dominio de estos procesos es esencial. Es lo que nos permite modernizar los informes periciales. Cuando presentamos ante un juez la evidencia de que una muestra biológica presenta un perfil metabólico alterado, estamos aportando una prueba científica objetiva que sustenta una acusación de envenenamiento o negligencia. Esto va de la mano con el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia penal. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos trazado para la clase de hoy? Es analizar los procesos metabólicos, tanto los catabólicos como los anabólicos, para aplicar este conocimiento en la interpretación de la evidencia biológica en contextos forenses y criminalísticos. Es decir, vamos a pasar del qué es al cómo lo uso en la práctica. Específicamente, distinguiremos entre catabolismo y anabolismo y explicaremos las rutas claves como la respiración celular y, lo más importante, aplicaremos estos fenómenos a los conceptos para determinar la data post-mortem, que es donde la biología se encuentra con el crimen. Vamos a recordar algunos conceptos previos que ya habíamos hablado en clases anteriores, como por ejemplo, ¿qué son las biomoléculas? Recordarán que las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, lípidos, proteínas y que no son solo estructuras, son sustratos que al ser alterados actúan como marcadores de patología o toxicidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en el cianuro. El cianuro es un veneno que interrumpe brutalmente el metabolismo de los carbohidratos. ¿Y cómo vamos a hacer para detectarlo en una autopsia? Vamos a buscar la firma metabólica, es decir, que hayan niveles muy altos de glucosa y de ácido láctico en los tejidos. Por ello, la célula intentará desesperadamente obtener energía por la vía anaeróbica, dejando en ese proceso un rastro de lactato, que para nosotros es la prueba de un inhibidor metabólico. Por otro lado, la célula eucariota es un escenario de compartimentación.
es decir, si hay un organelo crítico en criminalística, es la mitocondria, puesto que es el centro de la respiración celular. Y en el contexto post-mortem, la mitocondria es el reloj que nos marca la hora. ¿Por qué? Porque es el primer organelo en fallar morfológicamente y funcionalmente. Tras la anoxia que sigue a la muerte, analizar la degradación del ATP residual dentro de una de estas estructuras nos permite, mediante microscopía y bioquímica, realizar una estimación del tiempo de muerte más precisa que una simple medición de temperatura. En el caso de hoy vamos a analizar ya qué son los procesos metabólicos o qué es el metabolismo celular. El metabolismo es un conjunto coordinado de todas las reacciones químicas. Se divide en dos fuerzas opuestas pero complementarias. El catabolismo, que descompone para liberar energía, y el anabolismo, que constituye estructuras que consumen esa energía. Ambos procesos están acoplados por el ATP. En investigación de una muerte súbita, el perfil metabólico es clave. Si la víctima falleció durante un esfuerzo extremo, encontraremos una firma de catabolismo descontrolado y una acumulación masiva de ácido láctico y reservas de glucógeno agotadas. Este perfil orientará al patólogo forense a determinar si hubo un fallo cardíaco o si la muerte se debió al consumo de sustancias estimulantes. Vamos a definir qué es el catabolismo, que funciona en la degradación y liberación de energía, que son la glucólisis y la respiración. El catabolismo tiene dos etapas principales. Primero, la glucólisis en el citoplasma. Rompe la glucosa en piruvato sin oxígeno, dejando un rastro de ATP y, crucialmente, de lactato. Segundo, la respiración celular aeróbica en la mitocondria. Aquí se produce la mayor parte del ATP. La cadena de transporte de electrones es el punto más sensible en nuestra chimenea celular, dependiente de oxígeno. La interrupción en este punto deja una firma tóxica inconfundible. Por ejemplo, si hablamos de un envenenamiento por cianuro, vamos a encontrar que no hay una muerte de la persona envenenada por falta de oxígeno en el aire, sino por la incapacidad de la célula para usarlo. El cianuro es un inhibidor selectivo que bloquea la citocromo oxidasa, que es la enzima terminal, y a esto se le llamará hipoxia histotóxica. ¿Qué encontraremos si hacemos una autopsia? Encontraremos sangre venosa anormal y rojiza, porque el oxígeno que permanece unido a la hemoglobina nos mostrará que los tejidos no pudieron extraerlo, y además se producirá una acumulación de lactato en el cuerpo. El análisis de qué es el anabolismo podremos resumirlo en dos palabras: síntesis y almacenamiento de energía. Al hablar del anabolismo diremos que las rutas de construcción que consumen el ATP para crear proteínas, glucógeno y lípidos, aunque no seamos plantas, es importante recordar que la fotosíntesis en el anabolismo fundamental es el que creó la glucosa que nuestro catabolismo descompone. En el contexto forense, el anabolismo fallido se revela cuando las reservas se agotan. En el ayuno prolongado, el cuerpo revierte el catabolismo extremo para sobrevivir. En investigaciones de negligencia o maltrato, como en los casos de inanición severa,
el análisis metabólico nos da un cronograma del abuso. La autopsia no solo muestra la baja de peso, sino un perfil bioquímico específico, en el que se observará que el cuerpo ha agotado el glucógeno, ha movilizado agresivamente los lípidos y ha comenzado la oxidación masiva para obtener energía. El subproducto de esta metabolización son los cuerpos cetónicos, que son detectables en sangre y humor vítreo. La presencia de estas cetonas junto con la atrofia tisular es una prueba objetiva de que la muerte ocurrió después de un ayuno prolongado y no por otra causa. ¿Cómo podemos determinar la regulación e integración u homeostasis metabólica? Diremos que la vida depende de la homeostasis, ya que el hígado es el integrador central que regula los niveles de glucosa y con la ayuda de hormonas como la insulina, que estimulará el anabolismo, y el glucagón, que proviene del catabolismo, generará hormonas reguladoras como la PFK, que en la glucólisis actúa como termostato para ajustar el flujo metabólico. ¿Qué nos corresponde a nosotros como criminalistas? Nos corresponde analizar las fallas en este sistema o termostato, ya que por enfermedad o por una intervención externa hay que diferenciar cuál es la falla que se produjo y si fue por una causa natural o si fue inducida. ¿Cómo podemos conectarlo con un impacto legal? Vamos a analizar una muerte por descompensación diabética natural. ¿Qué se va a producir allí? Los cetoácidos. O por sobredosis de insulina. ¿Cómo podremos determinar que se trata de algo natural o es un homicidio? El perfil metabólico en nuestro testigo nos indicará que si fue cetoacidosis, encontraremos hiperglucemia masiva y cuerpos cetónicos masivamente elevados, además de un pH sanguíneo muy bajo, indicando la acidosis. Si fue una hipoglucemia fatal por una inyección exógena de insulina, la glucosa vítreo-humoral estará extremadamente baja y crítica. Los niveles del péptido C estarán bajos, ya que este subproducto se produce solo cuando el cuerpo genera su propia insulina. Este análisis diferencial es vital para determinar la manera de la muerte. La enzima alcohol deshidrogenasa metaboliza el etanol. Su tasa nos permitirá realizar los cálculos retrospectivos de la alcoholemia, cruciales en casos de accidente de tráfico o agresión. Como conclusiones de la clase de hoy, diremos que vamos a recordar 3 ideas principales. Primero, la homeostasis celular es la base de la vida y su alteración es la fuente de la evidencia que buscamos. Segundo, el metabolismo es una herramienta forense invaluable que nos permitirá ir más allá de la lesión para identificar la firma química de venenos específicos como el cianuro y diferenciar causas de muerte complejas. Finalmente, la bioquímica tanatológica, utilizando marcadores objetivos y cuantificables como el potasio y la hipoxantina en el humor vítreo, es la clave para la estimación precisa del intervalo post-mortem. Este conocimiento los convierte a ustedes en los intérpretes moleculares de los crímenes.